¿Sientes que tus hijos ya no te escuchan como antes? No estás imaginando cosas. Y no estás solo. Después de los 75, algo cambia en la manera en que los hijos adultos se relacionan con sus padres mayores. No siempre es mala intención. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Pero tú lo sientes. Llamas por teléfono y la conversación dura 3 minutos. Les cuentas algo importante y asienten sin escuchar realmente. Te dan consejos que no pediste, como si ya no pudieras pensar por ti mismo. Y poco a poco empiezas a sentir que tu voz ya no tiene el mismo peso que antes. Hoy voy a decirte algo que muy pocos se atreven a mencionar. Esto no es para culpar a tus hijos, es para que entiendas qué está pasando realmente, porque cuando comprendes la raíz del problema, puedes hacer algo al respecto. Y créeme, todavía puedes recuperar ese respeto, esa conexión y esa escucha que sientes que perdiste. Quédate conmigo hasta el final, porque al terminar este video vas a entender por qué sucede esto. Y lo más importante, qué puedes hacer para cambiar la situación, sin pelear, sin rogar y sin perder tu dignidad. Parte 1. El cambio de roles que nadie te explica. Primero, hablemos de lo que realmente está ocurriendo. Cuando tus hijos eran pequeños, tú eras la autoridad. Tú tomabas las decisiones. Tú sabías que era lo mejor. Ellos te escuchaban porque dependían de ti. Pero algo sucede cuando cruzas los 70 y especialmente después de los 75. Los roles empiezan a invertirse y aunque nadie hable de ello abiertamente, tus hijos comienzan a verte de otra manera. Ya no eres el padre o la madre fuerte que siempre tuvo las respuestas. Ahora eres alguien que, según ellos, necesita ser cuidado, protegido, supervisado. Y aquí está el problema. Cuando te ven como alguien frágil, automáticamente dejan de escuchar tus opiniones con la misma seriedad. ¿Has notado cómo ahora te interrumpen más? ¿Cómo terminan tus frases o te dicen sí, mamá, sin realmente procesar lo que dijiste? No es porque tus palabras hayan perdido valor. Es porque en su mente el rol cambió. Ellos ahora son los que saben mejor. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en alguien a quien hay que cuidar, no a quien hay que consultar. Esto duele. Lo sé, porque has vivido más que ellos. Has pasado por cosas que ellos ni siquiera imaginan. Has criado hijos, has trabajado, has sobrevivido a pérdidas que los partieron por dentro. Y ahora, cuando todavía tienes tanto que decir, sientes que nadie te escucha. Pero aquí está la verdad. Este cambio no es inevitable. Puedes revertirlo, pero primero tienes que entender que no se trata de lo que dices, se trata de cómo te perciben. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin consultarles primero? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que los sorprendió, que les recordó que todavía eres independiente, capaz y fuerte? Si no recuerdas cuándo, entonces ahí está parte del problema. Los hijos adultos dejan de escuchar cuando sienten que tú dejaste de actuar, cuando sienten que ya no tomas iniciativas, cuando ven que esperas su aprobación para todo. Y sin querer, caes en ese patrón, porque es más fácil, porque ellos insisten tanto que terminas cediendo. Pero cada vez que cedes, refuerzas esa imagen de fragilidad. Y la fragilidad, aunque sea real en algunas áreas, no debería definirte por completo. Ahora, esto no significa que debas hacer cosas peligrosas para demostrar algo. No se trata de eso. Se trata de mantener tu voz, tu criterio y tu dignidad intactos. Porque cuando tú mismo te respetas, los demás también lo hacen. ¿Tú también has sentido este cambio en la manera en que te tratan? Entonces sigamos, porque hay algo más importante que necesitas saber. Parte 2. Lo que ellos no saben sobre el envejecimiento. Aquí está algo que tus hijos no entienden. Envejecer no significa dejar de pensar. Ellos ven las arrugas, la lentitud al caminar, tal vez algún olvido ocasional. Y en su mente, todo eso se traduce en: mis padres ya no son los mismos. Pero lo que no ven es lo que hay dentro de ti. La claridad, la sabiduría, la capacidad de leer situaciones que ellos,
con toda su energía juvenil, aún no logran ver. El problema es que la sociedad les ha enseñado que la vejez es declive, que después de cierta edad las personas se vuelven menos capaces, menos relevantes, menos dignas de ser escuchadas. Y aunque tus hijos te aman, también han absorbido ese mensaje. Inconscientemente empiezan a tratarte como si ya no tuvieras nada importante que aportar, pero tú sabes que eso no es verdad. Tu mente todavía funciona, todavía tienes opiniones válidas, todavía puedes detectar cuando alguien está mintiendo, cuando una decisión es mala, cuando algo no tiene sentido. De hecho, muchas veces ves cosas que ellos no ven, precisamente porque tienes más experiencia. El problema es que ya no te piden tu opinión, y cuando la das sin que te la pidan, la descartan. Aquí está lo que realmente está pasando. Tus hijos están ocupados. Tienen sus propios problemas, sus propios hijos, sus trabajos, sus preocupaciones. Y cuando hablan contigo, muchas veces lo hacen desde el cansancio, no desde la conexión. No es que no te amen, es que están agotados. Y en ese agotamiento, lo más fácil es asumir que tú estás bien, que no necesitas nada complicado, que con una llamada rápida es suficiente. Pero tú no necesitas una llamada rápida. Necesitas ser escuchado. Necesitas sentir que todavía importas, que tu voz todavía tiene peso. Y aquí está la parte más importante que muy pocos conocen. Los hijos adultos escuchan más a los padres que siguen siendo activos, curiosos e independientes. Cuando ven que todavía lees, que todavía aprendes cosas nuevas, que todavía tienes intereses más allá de ellos, empiezan a verte de otra manera, porque ya no eres solo mamá o papá que envejeció. Eres una persona completa, con vida propia, con ideas propias, y eso cambia todo. Piensa en alguien que conoces, alguien mayor que todavía tiene esa chispa, tal vez un vecino, un amigo. ¿Has notado cómo la gente lo trata diferente? No con lástima, sino con respeto, porque esa persona no dejó que la edad lo definiera. Tú puedes ser esa persona también, pero hay algo más que necesitas entender antes de que podamos llegar a las soluciones. Algo que nadie te dice sobre cómo funciona realmente la comunicación entre padres mayores e hijos adultos. Parte 3. ¿Por qué tus palabras ya no tienen el mismo impacto? Ahora, vamos a lo profundo. ¿Has notado que puedes decir algo importante y tus hijos simplemente lo ignoran? Pero si alguien más, tal vez un médico, un amigo suyo o incluso un extraño les dice exactamente lo mismo, de repente lo toman en serio. Esto no es accidente, y no es porque tus palabras no tengan valor. Es porque en algún momento, sin darse cuenta, tus hijos dejaron de verte como una fuente de conocimiento y empezaron a verte como alguien que necesita ser tranquilizado. Cuando hablas, ya no escuchan para aprender. Escuchan para verificar que estés bien, para asegurarse de que no estés confundido, angustiado o necesitando ayuda. Y eso cambia completamente la dinámica. Imagina esto. Les dices que no te gusta un medicamento que te recetaron, que sientes que te hace daño. Ellos asienten, te dicen que lo van a revisar, pero no hacen nada, hasta que el médico confirma lo mismo. De repente actúan o les mencionas que te sientes solo, que te gustaría que vinieran más seguido. Te dicen, sí mamá, lo sé, pero nada cambia, hasta que alguien externo, tal vez otro familiar, les dice, tu madre está muy sola. Ahí sí reaccionan. ¿Por qué pasa esto? Porque en su mente tú ya no eres objetivo, eres emocional, eres parte del problema, no de la solución. Y aunque esto suena duro, es importante que lo entiendas. No lo hacen con mala intención, simplemente así funciona la psicología humana cuando los roles cambian. Los hijos adultos, especialmente cuando están bajo presión, empiezan a filtrar todo lo que dices a través de la pregunta, ¿esto es real o es solo ansiedad de la vejez? Y muchas veces, sin siquiera escucharte, asumen que es lo segundo. Pero aquí está lo que necesitas saber. Esto no significa que debas callarte. Significa que debes cambiar tu enfoque. Cuando hablas desde la queja, te escuchan menos. Cuando hablas desde la sabiduría, desde la calma, desde la observación clara, empiezan a prestar atención otra vez. Déjame darte un ejemplo real.
Conozco a una mujer de 78 años llamada Rosa. Durante años, Rosa se quejaba de que sus hijos nunca la visitaban. Les decía que se sentía abandonada, que no la querían. Y mientras más lo repetía, menos venían. Porque cada visita se convertía en una sesión de reproches. Hasta que un día, Rosa cambió su estrategia. Dejó de quejarse. Empezó a compartir cosas interesantes cuando hablaba con ellos. Un libro que leyó, una noticia que escuchó, una reflexión sobre algo que vio en la calle. De repente, sus hijos empezaron a llamarla más, porque ya no sentían que cada conversación sería una carga emocional. ¿Ves la diferencia? No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de recuperar tu identidad, más allá del rol de padre mayor que necesita atención. Porque cuando tú te defines solo por tu necesidad de ellos, ellos te definen de la misma manera. Pero cuando tú te defines por tu vitalidad, tu curiosidad, tu fortaleza, ellos empiezan a verte con otros ojos. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, pero que es profundamente cierto. Tus hijos te escucharán más cuando dejes de necesitar tanto que te escuchen. Sé que eso suena contradictorio, pero piénsalo. Cuando alguien te busca desesperadamente, ¿qué haces? Te alejas un poco. Es naturaleza humana. Pero cuando alguien tiene su propia vida, su propio mundo, su propia paz, quieres estar cerca de esa persona. Entonces, ¿cómo recuperas esa voz que sientes que perdiste? ¿Cómo haces que tus hijos vuelvan a escucharte con el respeto que mereces? Ahí es donde entramos en la parte más importante. Y te prometo que lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Parte 4. Lo que puedes hacer para recuperar tu voz. Ahora sí, vamos a lo práctico. Lo primero que necesitas entender es esto. No puedes forzar a nadie a escucharte, pero sí puedes crear las condiciones para que quieran hacerlo. Y esas condiciones empiezan contigo. Primero, deja de hablar solo de tu salud. Sé que es difícil. Cuando tienes 75, 80 o más, el cuerpo se convierte en algo que demanda atención. Duele aquí, falla allá. Es natural querer hablar de eso, especialmente con tus hijos. Pero si cada conversación gira en torno a tus achaques, tus médicos, tus medicinas, ellos empiezan a verte solo como un paciente. No estoy diciendo que no hables de tu salud. Estoy diciendo que no debe ser lo único de lo que hablas. Cuando llames a tus hijos, empieza la conversación con algo diferente. Pregúntales sobre ellos. No solo ¿cómo estás?, sino preguntas reales. ¿Cómo va ese proyecto en el trabajo? ¿Qué está aprendiendo tu hijo en la escuela? ¿Leíste esa noticia sobre? Cuando tú muestras interés genuino en su vida, ellos se sienten más conectados contigo, y esa conexión abre la puerta para que también te escuchen a ti. Segundo, mantén tu independencia visible. Esto es clave. Mientras más dependiente te vean, menos te escucharán como igual. Entonces, haz cosas que les recuerden que todavía eres capaz. No tiene que ser nada grande. Puede ser aprender a usar una nueva aplicación en el teléfono, leer un libro y comentarlo con ellos. Tomar una decisión sobre algo sin pedirles permiso primero. Cada pequeño acto de independencia les recuerda que todavía estás al mando de tu vida. Y cuando estás al mando de tu vida, tu voz tiene más peso. Conozco a un hombre de 82 años llamado Alberto. Sus hijos dejaron de escucharlo hace años, hasta que un día Alberto decidió tomar clases de computación. Aprendió a enviar correos, a usar videollamadas, incluso a buscar información en Internet. Sus hijos se sorprendieron y de repente empezaron a preguntarle cosas. «Papá, ¿cómo hiciste eso? ¿Me enseñas?». Ese simple acto de aprender algo nuevo cambió cómo lo veían. No tienes que aprender computación. Puede ser cualquier cosa. Lo importante es que sigas creciendo, que sigas siendo alguien que evoluciona, no alguien que solo espera. Tercero, habla menos, pero habla mejor. Cuando sientas la necesidad de decir algo importante, no lo sueltes en medio de una conversación casual. Espera el momento adecuado. Y cuando hables, hazlo con calma, con claridad, sin rodeos.
Los hijos adultos están acostumbrados a que los padres mayores hablen mucho pero digan poco. Historias que se repiten, quejas que nunca terminan. Entonces desconectan. Pero si tú hablas solo cuando tienes algo realmente valioso que decir y lo dices de forma directa, empiezan a prestar atención. En lugar de decir, siempre me ignoran, nunca me escuchan, siempre están ocupados. Di, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Cuándo tienes un momento para escucharme de verdad? Esa simple diferencia cambia todo. Cuarto, deja de esperar que cambien ellos. Esta es la más difícil, pero también la más liberadora. Tus hijos no van a cambiar porque tú se lo pidas. No van a escucharte más porque les digas que deberían hacerlo. El cambio tiene que empezar en ti. Cuando dejas de esperar que ellos te den validación y empiezas a dártela tú mismo, algo poderoso sucede. Ya no necesitas que te escuchen para saber que tienes valor. Y cuando dejas de necesitarlo, paradójicamente, ellos empiezan a hacerlo más. Es como cuando dejas de perseguir a alguien. De repente, esa persona se acerca. Quinto, encuentra otras fuentes de conexión. Esto es crucial. Si tus hijos son tu única fuente de conversación, de conexión, de validación, estás en una posición vulnerable, porque cuando ellos están ocupados o distantes, tú te quedas vacío. Pero si tienes amigos, si participas en algún grupo, si tienes hobbies, si hablas con vecinos, tu mundo se expande. Y cuando tu mundo se expande, dependes menos de tus hijos para sentirte escuchado. Y aquí está el secreto. Cuando dependes menos de ellos, ellos te buscan más. Porque ya no eres una carga emocional. Eres una persona interesante con quien pasar tiempo. Piensa en esto. ¿Quién te busca más? ¿Las personas que necesitan algo de ti todo el tiempo? ¿O las personas que tienen su propia vida pero disfrutan compartirla contigo? Exacto. Tus hijos no son diferentes. Parte 5. La verdad final que nadie quiere decirte. Ahora voy a decirte algo que puede doler, pero que necesitas escuchar. A veces, tus hijos no te escuchan porque tú dejaste de escucharte a ti mismo. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces repites las mismas historias? ¿Cuántas veces te quejas de las mismas cosas sin hacer nada al respecto? ¿Cuántas veces dices que te sientes solo, pero rechazas oportunidades de socializar? Cuando tú mismo no te tomas en serio, los demás tampoco lo hacen. Esto no es culpa tuya. Es el resultado de años de cambios, de pérdidas, de adaptación. Pero si quieres que las cosas cambien, tienes que empezar por ti. Y aquí está la parte que muy pocos conocen. Recuperar tu voz no se trata de que tus hijos cambien. Se trata de que tú recuperes tu poder. Cuando vuelves a verte a ti mismo como alguien valioso, interesante, capaz, eso se refleja en todo. En cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo te relacionas. Y cuando eso cambia, la manera en que los demás te tratan también cambia. No es magia, es causa y efecto. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy mismo? Empieza por algo pequeño. Hoy, cuando hables con tus hijos, no menciones ningún problema de salud. En lugar de eso, comparte algo que aprendiste, algo que te hizo pensar, algo que te dio alegría. Observa cómo reaccionan. Luego, en los próximos días, toma una decisión sin consultarles. Algo simple. ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué ropa vas a comprar? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Y cuando te pregunten, diles con calma. Ya lo decidí. Eso les recuerda que todavía eres autónomo. Y finalmente, busca una actividad nueva, algo que te conecte con otras personas. Puede ser un grupo de lectura, una clase, una caminata con vecinos. Lo que sea que te saque de la rutina de esperar que tus hijos llenen tu vacío, porque ese vacío solo lo puedes llenar tú. Y cuando lo haces, cuando vuelves a ser una persona completa, con vida propia, con intereses propios, tus hijos vuelven a verte como antes, no como alguien que necesita cuidado, sino como alguien que vale la pena escuchar. Mira, sé que esto no es fácil, sé que duele sentir que tus hijos ya no te escuchan como antes.
Sé que te frustra haber dado tanto, haber sacrificado tanto y ahora sentir que tu voz ya no importa. Pero quiero que sepas algo. Tu voz sí importa. Todavía. No la has perdido. Solo se ha quedado callada por un tiempo, pero puedes recuperarla. Y cuando lo hagas, no solo tus hijos te escucharán de nuevo, tú te escucharás a ti mismo. Y eso es lo más importante de todo. Porque al final, la persona que más necesita escucharte eres tú. Así que empieza hoy. Habla menos de lo que te falta y más de lo que te interesa. Deja de esperar que te validen y empieza a validarte a ti mismo. Encuentra tu propio mundo más allá de tus hijos. Y cuando lo hagas, vas a notar algo hermoso. No solo recuperarás tu voz, recuperarás tu paz. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo reflexionar, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te resonó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque todos merecemos sentirnos escuchados, sin importar la edad. En el próximo video voy a compartir algo que muy pocos conocen. Cómo mantener tu mente tan aguda a los 80 como lo estaba a los 50. No te lo pierdas. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.